Buenas tardes. Bueno, vamos a hacer el recorrido habitual, que es comenzar mirando el escenario internacional para evaluar cómo estamos viendo los mercados a nivel de Chicago y el resto de los productos vinculados con granos, harinas, aceites y carnes también. Y después que miremos o hagamos una mirada de lo que está pasando en la economía mundial y los mercados de commodities, vamos a pasar a mirar las principales variables de la economía argentina, como habitualmente hacemos, aquellas variables que nos importan en términos de los negocios vinculados con las cadenas de agroalimentos, de tal manera que vamos a hablar de cómo vemos el mercado interno, el consumo, cómo estamos viendo la cotización del dólar en el mercado oficial de cambio, cómo vemos la inflación, las tasas de interés, la presión impositiva, etc. Y con todos esos elementos, como en un rompecabezas, vamos a terminar entonces analizando las perspectivas de los mercados de granos, harinas y aceites y también el mercado de las carnes, básicamente carne vacuna y carne porcina. Dicho esto, empezamos entonces con esta imagen que pertenece al último pronóstico que ha hecho llegar el Fondo Monetario Internacional. En la reunión que habíamos sostenido, la última reunión que tuvimos, mostramos esta tabla, pero no es exactamente la misma porque el Fondo Monetario Internacional hace unos 15 días actualizó su visión de las perspectivas de la economía mundial en este 2020, y es una actualización donde todos los números van para atrás en realidad. Para el caso de los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, como ustedes ven, pronostica una caída del 8% en el nivel de actividad económica. Estados Unidos no tenía un golpe de esta naturaleza, un número tan negativo desde la crisis de 1930. La situación europea empeora en la perspectiva del Fondo Monetario. La caída de Italia del 12%, España también, Francia, son caídas brutales que en términos estadísticos remiten a situaciones previas a la crisis de 1930 para encontrar a la economía europea con un golpe tan brutal en su nivel de actividad económica, hay que pasar al siglo XIX. La situación de Argentina y de Brasil también empeora bajo la perspectiva del Fondo Monetario, con caídas del 9-10%, y mostramos también la situación de China, porque es muy llamativo esto. En el gráfico que mostramos en la reunión pasada, también habíamos mostrado esto como algo muy especial. La economía china está en un proceso de desaceleración, importante por supuesto, en el marco de la crisis, pero continúa en signo positivo. Y esto vale entonces para el pronóstico que volvemos a repetir, que nos planteamos en la reunión pasada y que venimos debatiendo hace varios meses, y es la lectura, por supuesto, de que la economía mundial va a salir de esta crisis, por supuesto que sí, pero no va a salir igual que como entró. Y esto de que decimos, el tablero internacional se va a modificar cuando nos pongamos a mirarlo en el 2021 y nos vamos a encontrar, por lo tanto, que la economía mundial va a salir de la crisis, pero va a salir con un tablero posicionado distinto. Y en realidad no solo China, sino todo el sudeste asiático va a haber avanzado de cara al 2021 varios casilleros en el concierto internacional, mientras que Europa los va a retroceder. Claramente Europa va a salir de esta crisis peor posicionada en el contexto global de lo que estaba antes de la crisis, tal como ya pasó en la crisis del 2008-2009, la crisis de las hipotecas subprime. Y en un punto intermedio de esas dos situaciones extremas, vamos a encontrar a los Estados Unidos. Esto tiene una lectura en términos de perspectiva, que ya le hemos comentado y la volvemos a ratificar, que es que un sudeste asiático más dinámico, con más capacidad para reconvertirse, va a generar reacciones del lado europeo, del lado norteamericano, en términos de políticas más proteccionistas. Esta es la visión que tenemos de cara al 2021, una visión, por supuesto, que Argentina tiene que mirar con mucha atención, porque más políticas proteccionistas de parte de Europa y de parte de Estados Unidos son una señal de advertencia para la Argentina en términos del comercio exterior. Vamos a ir sobre esto al final cuando hablemos de las carnes, porque por supuesto hoy ya estamos mirando un mayor dinamismo en la demanda internacional de parte de China y del resto de los países del sudeste asiático, lo cual muestra la visión de que la Argentina de cara al 2021 va a concentrar aún más sus exportaciones
en el sudeste asiático en general y particularmente en China de lo que veníamos viendo en el último año, donde ese proceso ya estaba visualizándose claramente y lo que vamos a ver es una consolidación de esa lectura donde, en el caso de las carnes particularmente, la Argentina va a concentrar ya definitivamente sus exportaciones sobre el sudeste de Asia. La imagen que tenemos acá es una imagen con respecto a las expectativas que tienen la mayor parte de los analistas internacionales, en términos de que esta es una crisis tremenda, por supuesto como lo veíamos recién, pero este gráfico pareciera mostrar la hipótesis que tienen algunos analistas de que mirando al 2021 la economía mundial ya se dinamiza plenamente. Yo no comparto este gráfico, lo pongo porque es la opinión de muchos consultores, yo no comparto esta visión, creo que de cara al 2021 la economía mundial aún no va a haber recuperado plenamente toda la caída que hemos estado visualizando a lo largo de este año. Y quiero complementar esa visión con este otro gráfico, porque esta es la lectura de la proporción en realidad de países en recesión a lo largo de esta crisis internacional comparada con otras crisis a nivel global. Y en el gráfico podemos ver 1931, y por supuesto este gráfico está mostrando que en este momento hay más países en recesión que en la crisis de 1930. Lo cual vuelve a poner sobre la mesa, por supuesto, la gravedad de la situación internacional, la gravedad de la situación que está viviendo la economía global, razón por la cual nuestra lectura de cara al 2021 es de recuperación, pero no de una recuperación plena de la economía mundial, sino que pensamos que efectivamente estamos mirando una crisis muy severa a nivel mundial, sobre la cual la economía no se va a recuperar plenamente, al menos de una manera rápida. Y entonces vamos a lo que más nos interesa, que es esta imagen que hemos charlado con ustedes en reuniones anteriores. Este es el índice CRB, que se calcula en Londres desde hace más de 60 años, que mide el comportamiento diario de los precios de 25 commodities. O sea que este gráfico, que es un índice, nos muestra el promedio del comportamiento de granos, harinas y aceites, metales, leche en polvo, petróleo, oro, etcétera, etcétera. El gráfico está mostrando lo que con ustedes veníamos charlando desde meses anteriores. La visión de una economía global muy complicada, donde los precios de los commodities se debilitan desde enero, como se ve en el gráfico, y se va ratificando lo que charlábamos en reuniones anteriores. Los precios tocaron un piso entre abril y mayo. Tocaron un piso, lo cual ratifica el pronóstico que habíamos evaluado, y decíamos que a partir de mayo-junio los precios de los commodities tenían que empezar algún proceso progresivo de recuperación. Esa era la hipótesis que manejamos 2 meses atrás, que se está comprobando en el proceso que vemos en el gráfico. Estamos frente a un proceso efectivamente de recuperación de los precios de los commodities a nivel global en términos generales, bajo la lectura de que el hemisferio norte está comenzando un proceso de recuperación productiva, lo cual obviamente genera una reactivación de los mercados. Algunos de ustedes que nos está escuchando dirá, Carlos, pero ¿no viste que hay rebotes, hay rebrotes del coronavirus en Estados Unidos, en China? No han salido ya plenamente de la situación. Es cierto, hay algunos rebrotes en el hemisferio norte, pero nuestra lectura sigue siendo, por supuesto, que estamos frente al inicio del verano y que, por supuesto, la mayor temperatura en el hemisferio norte va a ir normalizando la situación progresivamente. Se ha cumplido ya nuestro pronóstico, que compartíamos con ustedes unos 3 meses atrás, en el sentido de que prácticamente todos los puertos del sudeste asiático están operativos, prácticamente todos ya lo están, lo cual refleja, por supuesto, entonces una recuperación de la actividad productiva y de la actividad comercial, y por lo tanto una recuperación de la demanda en términos de productos. Esto es lo que está ocurriendo, es una noticia obviamente positiva. Alguien dirá, bueno, entonces los precios se van a recuperar plenamente, vamos a volver a ver los precios del año pasado próximamente. No, porque esto también tiene que ver con lo que venimos diciendo. El piso de los precios de los commodities ya lo hemos dejado atrás, pero el proceso de recuperación es un proceso progresivo donde no tenemos la expectativa de que los precios vuelvan a situarse rápidamente en el mismo lugar en el que estaban el año pasado. Vamos a volver sobre esto al final cuando hablemos de las carnes, particularmente, y por supuesto también de los granos. Pero en ese punto, este gráfico también ayuda a mirar cómo hay distinta intensidad en la recuperación de los precios de los commodities. Fíjense, estas son las variaciones de los precios de las materias primas que hemos visto entre enero y mayo.
cuando se produjo la mayor caída. Y por supuesto que el precio del petróleo picó en punta. Recordemos que el precio del barril de petróleo se llegó a situar en $20, pues ya está en 40. Quiere decir que, por supuesto, los que cayeron más proporcionalmente son los que ahora van a mostrar mayor proceso de recuperación. Fíjense que los alimentos tuvieron una caída relativamente menor y por lo tanto tampoco cabe esperar procesos explosivos de recuperación de precios. Un dato llamativo, o no, es que por supuesto el único de los commodities que entre enero y mayo consiguió mostrar valores claramente positivos fue el oro, que es por supuesto un refugio de valor importante cuando se producen crisis de esta magnitud. Ahora, en este punto quiero hacer una mención particularmente sobre algunas advertencias que está haciendo el Fondo Monetario Internacional, que no son propias, digamos, del contenido de esta reunión, pero vamos a hacerla igualmente porque tiene que ver con las posiciones que algunos actores tienen en términos de posibilidades de inversión. ¿Por qué? El Fondo Monetario Internacional en su último informe, hace unos 15 días atrás, lanzó una advertencia importante con respecto a lo que considera una desconexión entre el comportamiento del mercado real y el mercado de capitales y el sistema financiero internacional. ¿A qué se refiere el Fondo Monetario con esta desconexión? La lectura, por supuesto, de que tanto Estados Unidos como la Comunidad Europea y en realidad los 10 principales bancos centrales de todo el mundo, para enfrentar esta crisis, hicieron un proceso de una fuerte emisión de dinero. Y ese aumento de la emisión ha generado un aumento de la liquidez a nivel internacional, que ha ido reduciendo las tasas de interés a nivel mundial, por supuesto que están cerca de cero, pero que generaron un auge en las bolsas. Tanto en la bolsa de Nueva York como en la bolsa de Londres y en Tokio, hemos visto a lo largo de los 2 últimos meses cómo los valores de las acciones, de los bonos, han ido por un proceso muy importante de recuperación. Y el Fondo Monetario dice, acá hay una desconexión, porque en realidad estamos viendo la economía real, la economía productiva, muy golpeada en todo el mundo, y de repente las acciones de las empresas en la bolsa de Nueva York o en la bolsa de Tokio van para arriba, cuando los balances de esas empresas en ningún caso ameritan esas subas. Por supuesto que hay una explicación, y tiene que ver que frente a este proceso de incertidumbre y el aumento muy fuerte de la liquidez internacional, como resultado de la emisión frenética, casi digamos, tanto en los Estados Unidos como en Europa, parte de esa liquidez, que no sabe a dónde ir, ha ido, por ejemplo, al oro, pero ha ido también a las bolsas y ha replicado, o mejor dicho, ha generado un aumento muy importante en el valor de determinadas acciones y determinados bonos. Y el Fondo Monetario dice, cuidado con esto. Acá hay una desconexión sobre la cual hay que estar muy atento. Alguno de ustedes dirá, bueno, está bien, no nos toca muy de cerca a nosotros no tenemos mucho que ver con este tema. Bueno, uno de los principales responsables administrativos de la Bolsa de Buenos Aires, la semana pasada, en una conferencia virtual, dijo así, textualmente, ojo con lo que están comprando. O sea, porque esto también está afectando la Bolsa de Buenos Aires y también está generando alguna reacción que no tiene demasiada explicación desde el punto de vista productivo, pero trasladada a la lectura de que hay cierta liquidez que está buscando cómo canalizarse, que no puede ir a la compra de dólares, que no está viendo en el sistema financiero tasas de interés atractivas y se está orientando a otros mercados, como por ejemplo el mercado bursátil. Es un tema que no es parte de la esencia de esta reunión, pero digamos que merece un llamado de atención en términos de advertencia, y en todo caso después lo tocamos al final cuando vengan las preguntas y los comentarios. Dicho esto, mostramos entonces aquí el precio de la soja en Chicago, donde también se confirma la lectura que vale en términos generales para la recuperación de los precios en general. Y los precios de la soja en Chicago ya tocaron claramente un piso e inician un proceso de recuperación que es el que estamos viendo en este gráfico. Por supuesto que no todos los productos, no todos los granos, harinas y aceites están teniendo este comportamiento de la misma manera. Pensemos, por supuesto, que el maíz, a nivel de Chicago, no tiene el comportamiento que estamos mirando para la soja. Y eso tiene una lectura, por supuesto, una lectura muy particular sobre la situación del maíz, que como ustedes saben, para el caso de los Estados Unidos, una parte sustancial de la producción de maíz se destina a la producción de etanol. Y el muy bajo precio que tuvo el precio del petróleo, que tuvo en los últimos meses, desactivó muchas plantas de etanol en los Estados Unidos
y por lo tanto generó un aumento importante en el nivel de stock. El nivel de stock de maíz en los Estados Unidos es el más alto de los últimos 30 años. Y eso obviamente es un llamado de atención con respecto a que el precio del maíz no puede tener el mismo comportamiento de recuperación que hemos estado viendo para el precio de la soja. De tal manera que además hay que considerar que en Chicago estamos ya mirando lo que llamamos el periodo climático del mercado, donde se define entre julio y agosto el rendimiento de los cultivos. Y también estamos viendo cierta volatilidad que está vinculada precisamente a la incertidumbre climática. En el caso del maíz hubo movimientos el último mes, de idas y venidas, en función de las visiones que existían con respecto a las lluvias, sobre todo en el cinturón maicero de los Estados Unidos. Este tema lo vamos a retocar un poco al final, pero digamos que esta lectura que hemos visto para la soja y que vale para otros productos en términos de decir, hemos visto el piso de los precios en Chicago, hay que mirarla después para cada producto con la atención que merece cada uno de ellos por sus particularidades. Y acá tenemos entonces, por ejemplo, también la reacción del aceite de girasol en la Argentina, que vamos a volver sobre este tema también un poquito al final, donde vemos también un proceso de recuperación de los precios, aunque no ha sido tan acompañado desde la visión de Rotterdam o desde la visión de Londres, pero que igualmente muestra una recuperación de los precios que nos muestra, nos da la señal de que hemos estado viendo un piso a lo largo de estos últimos meses en los precios también en Argentina, y por lo cual podemos tener una visión optimista sobre el comportamiento de los mercados, aunque vamos a hacer una salvedad para el caso del trigo, posteriormente a partir de alguna decisión que tomó el gobierno de Brasil en los últimos 15 días. Pero vamos a dejar por un rato la situación de los mercados internacionales y vamos a adentrarnos en la situación de la economía argentina. Y acá tenemos la situación del nivel de actividad económica. Hemos visto, por supuesto, este cuadro, este gráfico en otras oportunidades, y ahora vemos, por supuesto, que la mayor parte de las consultoras, la mayor parte de los analistas, ha revisado también, como lo hizo el Fondo Monetario Internacional, a la baja la proyección del desempeño de la economía argentina este año 2020. En el gráfico hemos puesto un pronóstico de una caída entre el 9 y el 10%. Si alguno de ustedes hace un seguimiento de algunas consultoras, hay una gran diversidad de opiniones. Desde consultoras que dicen que la caída de la economía argentina este año está entre el 8, el 9 o el 10%, y algunos que se animan a tener pronósticos aún más pesimistas. La verdad es que es complicado hacer una evaluación o poder acertar un pronóstico, decir si la economía argentina este año se cae el 10% o el 12% o el 13% o el 11% o el 9%. Es muy difícil a esta altura hacer un pronóstico así. Lo que sí está claro, como lo hemos dicho en otras oportunidades, es que esta brutal caída de la actividad económica en la Argentina expresa una situación complicada para el país, porque a diferencia de otros países del mundo, a la Argentina esta crisis la agarró mal parada, porque la agarró ya con 2 años previos de recesión, que son los que se ven en el gráfico. La recesión que la economía argentina ya venía arrastrando desde el 2018 y en el 2019, si nos situamos en enero de este año, antes de que empezara la pandemia, la economía argentina ya estaba mal. Ya venía con 2 años de recesión, con un aumento en la tasa de desocupación, con un aumento en los niveles de pobreza, con caída de empresas, etcétera, etcétera. Con lo cual, la crisis global nos encontró, repetimos, muy mal parados, y por lo tanto, el desempeño de la economía argentina este año va a ser uno de los peores de la historia, sin lugar a dudas. Si este año la economía argentina va a estar peor o no que en la crisis de 1930, la verdad a esta altura ya resulta anecdótico. Lo que sí está claro es que la economía argentina está viviendo un año muy complicado, uno de los peores años de su historia. El gráfico que nos muestra una recuperación para el 2021, en realidad tiene su lógica, por supuesto. Lo hemos sacado del pronóstico del Fondo Monetario Internacional, porque si yo tengo 3 años continuos de recesión, de una economía que, como además se ve en el gráfico, ya venía arrastrando desde el 2012, siempre decimos, venía ya desde el 2012 andando por la banquina, y obviamente tiene un fuerte proceso recesivo, 2 años consecutivos, 2018-2019, y se le viene este colapso encima, pensar que en el 2021 la economía argentina va a iniciar algún proceso de recuperación suena razonable. Pero como hemos ya planteado en otras oportunidades, hay que ser cauteloso con esta lectura en términos de lo que realmente significa. Y con ustedes hemos utilizado en otras oportunidades una metáfora, lo vamos a volver a hacer ahora, que es la metáfora de una escalera.
Y digamos que en el 2018 bajamos 3 escalones, en el 2019 casi bajamos 3 escalones más, y este año bajaríamos tal vez 10 escalones adicionales de los ya 6 que veníamos bajando. De tal que si el año, de tal que, vamos a decirlo así, si el año que viene la economía argentina aumenta su nivel de actividad económica 4 puntos, lo hace en relación a este año. Quiere decir que, volviendo a la metáfora, el año que viene estaríamos subiendo 4 escalones de los más de 15 escalones que estuvimos bajando en los últimos 3 años. De tal manera que está claro que seguiríamos en el sótano. Acá hay que prestarle, por supuesto, mucha atención a las variables sociales. La Universidad Católica de Argentina dio a conocer su indicador este último fin de semana, diciendo que ya el 45% de la sociedad argentina está debajo del nivel de pobreza, y por supuesto que el análisis de la Universidad Católica Argentina es que esos indicadores van a empeorar en los próximos meses, lo cual compartimos como visión, y es algo que ya habíamos charlado con ustedes en otras oportunidades. Ahora, aquí hay que separar en las cadenas de agroalimentos a quienes son parte, de alguna manera, de las cadenas que están vinculadas a exportación de las que no lo son. Porque decimos que la economía argentina este año esté cayéndose 10 puntos después de 2 años de recesión, la verdad no es un tema tan relevante para un productor del complejo sojero. ¿Por qué? Porque el producto es con destino a exportación. Yo soy cordobés, como creo que se nota, así que puedo mencionar el ejemplo del sector manicero. Hoy estamos viendo en Córdoba el sector manicero que está saliendo a pagar alquileres para tomar más hectáreas. El sector manicero está pagando $800 por hectárea en Córdoba. Ustedes dirán, ¿cómo van a pagar $800 por hectárea? Sí, están pagando $800 por hectárea. ¿Por qué? Y porque le fue bien en la última campaña al sector manicero. Porque estuvo exportando todos estos meses, porque hubo buenos rendimientos. Por supuesto, el maní en la Argentina es un producto de exportación. El maní que tomamos para comer, tomar la cerveza cuando podemos, en realidad es insignificante. Las cadenas de valor que están vinculadas a exportaciones tienen un horizonte, obviamente, que es el que hemos estado hablando. Tenemos una lectura de recuperación de los mercados en el hemisferio norte, tenemos una visión de recuperación de precios para el caso de la soja y otros productos, de tal manera que el hecho de que la economía argentina esté viviendo un proceso recesivo tan traumático no es algo que a un productor de soja, o a un productor de girasol, o a un productor de maní le tenga que preocupar demasiado, porque el producto es de exportación. En cambio, los productores que están vinculados a cadenas de agroalimentos, que tienen un mix de mercado interno y de exportación, pero con un pie fuerte en el mercado interno, tienen muchas razones para estar preocupados con la imagen que estamos mirando, porque la lectura es que, por supuesto, el consumo interno va a seguir muy golpeado. Y acá rescatamos elementos que ya charlamos en la reunión pasada. Nosotros no vemos un proceso de recuperación o de cambio de tendencia en el mercado interno. Por supuesto, no lo vemos en los próximos meses, pero tampoco lo vemos claramente en el 2021. Vemos un consumo interno muy golpeado por los 3 factores que están puestos aquí en la imagen. En primer lugar, tenemos una muy fuerte pérdida de poder adquisitivo de millones de personas. Muy fuerte pérdida de poder adquisitivo de millones de personas que no arranca en la pandemia, sino que arranca en el 2018. Y esto, por supuesto, no es algo que se puede revertir rápidamente. No va a ocurrir en los próximos meses, ni va a ocurrir probablemente a lo largo del 2021 de una manera significativa. El segundo elemento que golpea al consumo interno tiene que ver con el alto nivel de endeudamiento de segmentos importantes de la población. Ahí dice 80% de la población argentina está endeudada. Este no es un dato mío, sino de alguna consultora que nos merece confianza y que el último mes había ya establecido este dato. Estamos hablando del 80% de la sociedad argentina endeudada a nivel bancario o extrabancario, y hemos podido verificar a nivel bancario, por supuesto, que ustedes saben que muchos argentinos autónomos, monotributistas, pudieron acceder, por ejemplo, a créditos a tasa cero, hasta 150.000 pesos, en el marco de las políticas del gobierno argentino. Sabemos muy bien a nivel bancario que la mayor parte de la gente que logró conseguir un crédito a tasa cero hasta 150.000 pesos, no usó esa plata para consumir. La usó básicamente, diríamos, en un 90%, la utilizó para cancelar deudas previas. Tenemos a segmentos muy importantes de la sociedad argentina, por lo tanto, endeudados, fuertemente endeudados,
y que a su vez han perdido poder adquisitivo. Esta es una lectura no menor, clave, que vamos a utilizar en un rato cuando analicemos las perspectivas de las carnes, cuando analicemos las perspectivas de los lácteos, es decir, de aquellos productos que tienen en el consumo interno una pieza fundamental de su desempeño, ¿cierto? Y por supuesto que hay diversos sectores en la economía argentina que están muy golpeados, y el sector industrial es uno de ellos. Este cuadro que vemos acá pertenece a una encuesta de la Unión Industrial Argentina que hizo entre sus asociados en todo el país, y que muestra números muy preocupantes, por supuesto, que difícilmente se puedan revertir rápidamente. La encuesta dice que más del 42% de las empresas en la Argentina industriales han tenido caídas en su nivel de actividad de más del 50%, que el 20%, un poco más, directamente no está funcionando, que casi el 20% ha tenido caídas con respecto a previos al coronavirus entre el 25 y el 50%, y que solo el 17% de las industrias de la Argentina dice que está más o menos igual que antes o incluso algo mejor. Esto es durísimo, porque además, por supuesto, nos está dando una señal de que el proceso de recuperación, sobre todo en las grandes ciudades, de los complejos industriales, no va a ser alegre una vez que pase la cuarentena. Esto merece otras consideraciones porque estamos convencidos de que cuando la situación se empiece a normalizar, y también la justicia, el sistema judicial empiece a normalizarse, va a haber, no lo digo yo, lo dicen muchas consultoras en la Argentina, entre 50.000 y 100.000 presentaciones de convocatoria de acreedores y quiebra. Y por supuesto que va a aumentar también la tasa de desocupación. ¿Por qué? Porque hoy muchas empresas no pueden despedir gente porque están impedidas por las normas actuales. Cuando eso se empiece a acomodar, por supuesto que vamos a ver también un aumento en el nivel de desocupación. Y eso va a pasar cuando termine la cuarentena. Cuando termine la cuarentena hay gente que está pensando que las variables se van a acomodar rápidamente. Eso no va a ocurrir, porque tenemos un montón de problemas que están en el freezer, precisamente en términos de la cuarentena. Ni hablemos de las calificaciones bancarias, donde por supuesto, que también nos encontramos con que tenemos en el freezer las mismas calificaciones bancarias que venimos arrastrando desde marzo. Y cuando nos encontramos con la situación de recuperación de la actividad, vamos a ver arriba de la mesa también toda esta problemática. Ahora, en el marco de la cuarentena, en el marco de la pandemia, el gobierno argentino aplicó una serie de políticas fiscales y monetarias expansivas, de las cuales hemos hablado en reuniones anteriores, que se expresan básicamente a nivel de un aumento muy fuerte de la emisión monetaria. Esto es lo que muestra este gráfico. Acá vemos, por supuesto, cómo la cantidad de dinero, la circulación, la oferta monetaria se mantuvo relativamente estable entre el 2016, el 2017 y el 2018, y cómo a partir de febrero-marzo explota este proceso a nivel, obviamente, de un fuerte proceso de emisión de parte del Banco Central, girándole recursos al sistema financiero y girándole recursos también al gobierno argentino. Las cuentas de mayo del gobierno argentino muestran un déficit fiscal de 250.000 millones de pesos. Si yo anualizara eso, si anualizara el déficit fiscal del gobierno argentino de mayo, me daría un déficit fiscal de 10 puntos sobre el nivel de actividad económica. Una cifra tremendamente alta que no habíamos visto en muchísimos años. Alguien que está escuchando me dirá, Carlos, pero no podés anualizar el déficit de mayo, porque en realidad mayo ha sido un mes duro, tenés todo paralizado. La economía argentina ya empieza un poco a moverse, digamos en Tres Arroyos, donde me lo manifestaban ustedes, en Córdoba también en realidad, donde ya estamos saliendo progresivamente, y ya en Córdoba tenemos el 85% de la actividad productiva funcionando, igual que en Santa Fe, etcétera, etcétera. Ahora, lo que está claro es que este proceso muy fuerte de emisión de dinero está afectando, digamos, las perspectivas en términos de inflación, está desequilibrando otras variables macroeconómicas, y esto tiene que ver con el tipo de cambio, y nos conduce entonces a la lectura de lo que nos importa para mirar las expectativas que tenemos con respecto a la inflación de los próximos meses y también con respecto al tipo de cambio, a las tasas de interés, que son las variables que más nos interesa evaluar en el marco de esta reunión. Pero digamos que este gráfico, por supuesto, muestra claramente el proceso de expansión de la cantidad de dinero, producto del aumento de la emisión del gobierno argentino, que tuvo que salir a cubrir las cuentas provinciales, que tuvo que salir a cubrir el ingreso familiar de emergencia, que tuvo que salir a cubrir a las empresas también
complementando los salarios, etcétera, etcétera, y todo lo que ya sabemos. Ahora, en este marco, entonces, este es el cálculo del tema inflacionario. Yo quiero acá rescatar 2 o 3 cosas importantes en base a comentarios que uno estuvo recibiendo, también en los últimos tiempos. La inflación de abril y mayo estabilizada en el 1,5%. Me ha llamado gente y me ha dicho, Carlos, ¿está manipulando de nuevo la inflación? ¿El INDEC está de nuevo manipulando el índice de inflación? ¿Están mintiendo de nuevo? La respuesta razonable es no. Y en realidad, si ustedes se sitúan sobre las principales consultoras de la Argentina, o han visto por televisión a Juan Carlos de Pablo, o a Miguel Ángel Broda, o a Melconian, el que ustedes quieran, digamos, ninguno de los principales consultores de la Argentina, los más mediáticos, vamos a decirlo así, nadie ha salido a cuestionar la legitimidad del índice de inflación que elabora el INDEC, o al menos nadie ha salido a decir que estén haciendo trampas. Sí se ha dicho lo que yo he planteado acá en la reunión pasada. Hay problemas metodológicos. Hay problemas metodológicos que tienen que ver con la propia cuarentena y con la imposibilidad del INDEC de hacer los relevamientos habituales. De todas maneras, el índice de inflación que estamos mirando probablemente sea también parecido al que veamos para junio, que se conocerá en 1 o 2 semanas, que puede estar entre el 1,5% y el 2%. Y hay gente que me dice, pero Carlos, si el gráfico anterior que mostraste nos está diciendo que la expansión de la emisión de dinero es tan grande, ¿cómo no va a haber inflación más alta? Y acá en este cuadro que vamos a ver ahora, tenemos el argumento de por qué no estamos viendo un proceso de inflación muy fuerte, siendo que la emisión de dinero ha aumentado tanto. Y lo que hay que decir es algo que repetimos, ya dijimos en reuniones pasadas. La inflación responde a múltiples causas, no a una sola. Es multicausal. Y obviamente que el aumento de la emisión de dinero es una de las causas más importantes del proceso inflacionario, pero no es la única causa, y acá se mezclan un montón de factores que conviene considerar. Lo primero, el punto anterior, decimos, presiones inflacionarias 2018-2019 están ausentes. Esto lo hemos charlado en la reunión pasada, lo volvemos a repetir por si alguien no nos escuchó. En el 2016-2017, y lo vemos en el gráfico que charlamos recién, no hubo exceso de emisión. 2016, 2017, 2018, no hubo exceso de emisión. Sin embargo, la inflación fue alta, que es lo que ustedes ven acá. Entonces, ¿qué pasó en el 2018-2019? ¿Por qué había inflación? Y se juntaban otros factores. Hubo golpes devaluatorios fuertes, que como ustedes saben, generan inflación. Había aumentos en las tarifas, que generan inflación. Había aumentos en los combustibles, que generan inflación. Y había negociaciones paritarias durísimas, a partir de las cuales, por supuesto, los gremios conseguían aumentos salariales importantes, que muchos empresarios después trasladaban también a los precios, lo cual generaba más inflación. En este momento, ninguno de esos factores, que fueron importantes en el 2018-2019, están jugando un rol, están realmente ausentes. Ni hay golpes devaluatorios en el mercado oficial de cambios, las tarifas están congeladas, los combustibles están congelados, y la CGT viene portándose en este punto, digamos, bastante condescendientemente con los grupos empresarios en términos de no reclamar aumentos salariales, por ahora. De tal manera que estos factores le están poniendo un techo a la inflación. El segundo, claramente. Estamos frente a una recesión que va a estar picando entre las peores de la historia, de tal manera que un escenario recesivo tan fuerte, obviamente, que le pone un techo a la inflación. El punto 5, la pérdida de poder adquisitivo de millones de personas, le pone un techo al proceso inflacionario. Los controles de precios también están jugando un rol. Ustedes saben que en los últimos días el gobierno argentino vencían los acuerdos de precios, en realidad vencieron el último fin de semana, volvió a extender por 60 días más los controles por los precios máximos. Hay reacciones de algunos grupos empresarios que quieren discutir esto, pero digamos que hay una serie de factores que nos están mostrando, nos están explicando por qué la inflación no se dispara fuertemente a pesar del aumento de la emisión de dinero. Pero ahí en el punto 4 dice inflación reprimida con signo de pregunta. Bueno, sí, es una inflación reprimida. Y acá vamos entonces a los pronósticos. Y nosotros no hemos variado nuestro pronóstico que hemos charlado con ustedes en reuniones anteriores. Vemos una inflación en torno a este 1,5%, 2% puede ser, también para junio, tal vez en julio podamos ver algo parecido, pero volvemos a repetir lo que dijimos en reuniones pasadas. Vemos una aceleración de la inflación en algún momento entre agosto y septiembre. ¿Por qué? Porque no todos los factores que hemos visto en la tabla anterior pueden sostenerse demasiado tiempo más.
De tal manera que vemos un proceso de aceleración de la inflación entre agosto y septiembre. ¿De qué magnitud? Bueno, tal vez este 1,5% que estamos viendo para abril y mayo se transforme en un 3% o en un 4% de inflación en algún momento del segundo semestre. No vemos la hiperinflación, ni vemos estallidos violentos, vemos sí una aceleración. Decir que la inflación pasa del 1,5 al 3 es el doble, quede claro, ¿no es cierto? Es el doble. Pero igualmente estamos pensando que la inflación vuelve a situarse en los rangos en los que la veíamos el año pasado. Fíjense las pautas inflacionarias mensuales del año pasado, 4%, 3%, 2,5%. Bueno, vemos eso en algún momento del segundo semestre del año, básicamente a partir de alguna aceleración que pensamos se va a producir entre agosto y septiembre. No la hiper, no valores desbocados, no el caos, pero vemos una aceleración. Ver esta aceleración es importante para el debate sobre el tipo de cambio. Es decir, cuánto va a valer el dólar en la Argentina. Y este es un gráfico central que por supuesto es importante para la mayor parte de los empresarios que forman parte de esta reunión, porque obviamente que la rentabilidad agrícola depende no solo de los precios medidos en dólares, sino del tipo de cambio. Y este gráfico entonces, volvemos a explicarlo, es una pieza central, nuclear, digamos, de esta reunión. Este gráfico mide la relación del peso argentino con el dólar norteamericano, pero considerando el efecto inflacionario. Y nosotros seguimos teniendo el mismo pronóstico que charlábamos con los productores y los asociados de la Mutual DAN en diciembre, el mismo pronóstico que charlamos en Tres Arroyos cuando pudimos tener una reunión presencial en febrero, la última que pudimos tener, seguimos diciendo lo mismo. Si en algo coinciden el ministro Guzmán, el ministro Kulfas y el presidente del Banco Central, Pelle, es en que no quieren más atraso cambiario y que quieren sostener el tipo de cambio real más o menos donde lo estamos viendo ahora. Y entonces la política, ¿cuál es? Ir acompañando la cotización del dólar en el mercado oficial de cambios en sintonía con la pauta inflacionaria. Eso es lo que dijimos en Tres Arroyos en diciembre que iba a hacer el gobierno argentino, es lo que dijimos en febrero que iba a hacer el gobierno argentino, y es lo que hemos reiterado en todas las reuniones que hemos tenido por esta vía en estos últimos meses. Y seguimos diciendo exactamente lo mismo. El gobierno argentino no va a retroceder sobre esta política. Cuando alguien me dice, no, pero el gobierno tiene que convalidar un golpe devaluatorio para llevar la cotización del dólar oficial al dólar blue, el que está diciendo eso no tiene la más remota idea de lo que está diciendo. En realidad eso no va a ocurrir. Lo que vamos a seguir viendo es al Banco Central operando en el mercado mayorista de cambios todos los días, moviendo la cotización, subiéndola en sintonía con la pauta inflacionaria. A veces más, a veces menos. Fíjense que en el gráfico al final hay una pequeña suba. ¿Por qué? Y porque el mes pasado el dólar en el mercado mayorista subió 2,7%, mientras que la inflación fue del 1,5%. O sea que el dólar en el mercado oficial de cambio subió un poco más que la inflación, y por eso este gráfico muestra una curvita ya al final un poquito. Pero en realidad la lectura que tenemos es de una relativa estabilidad en este gráfico. Si el Banco Central sigue aplicando la política que nosotros creemos quiere aplicar, quiere decir que este gráfico tiene en los próximos meses una línea horizontal. ¿Eso qué significa? ¿Que el dólar va a estar estable? ¿No se va a mover? No, significa que el dólar se va a ir moviendo más o menos en sintonía con la inflación. Y por eso manejar el tema inflacionario nos interesa tanto. Y en ese punto vamos a ir todos sobre este tema. Acá está el ROFE de Rosario, es decir, las posiciones en el mercado de futuros. Porque alguien dirá, bueno, Carlos, estabas hablando recién de la inflación. Entonces decíamos, bueno, ¿de cuánto va a ser la inflación este año? Hay analistas que consideran que la inflación va a estar cerca del 40%. Si la inflación este año está en torno al 40%, con una aceleración, porque yo puedo escuchar hoy a un funcionario del gobierno argentino que me puede estar diciendo, y la inflación este mes fue del 1,5%, si sigue así, la inflación va a ser en menos del 30%. Eso a mí no me parece creíble, porque creo que se va a acelerar la inflación. Ahora, todos los analistas consideran que va a haber alguna aceleración de la inflación. La pregunta es en qué magnitud.
Si ustedes encuentran algún analista que les dice, y bueno, la inflación este año va a estar más o menos en torno al 40%, tomando enero contra enero, entonces el dólar en diciembre va a estar valiendo entre 85 y 90 pesos. El ROFEX está marcando 86. Es decir, está en esa misma sintonía. Si yo creo que la inflación este año va a estar en torno al 40%, es razonable pensar que la cotización del dólar en el mercado oficial de cambios, que es el que nos importa para cualquier operación de comercio exterior, entonces va a estar entre 85 y 90 pesos, que es donde el ROFEX la está poniendo. Yo creo que la inflación va a estar más cerca del 50%. Tengo una visión un poco más negativa. Si la inflación entonces está más cerca del 50%, nuestro pronóstico es que el dólar a fin de año va a estar más cerca de los 100 pesos y no donde lo vemos ahora. Ahora, decir el dólar va a valer 90 pesos a fin de año si la inflación está cerca del 40%, o va a estar cerca de 100 pesos si la inflación está más cerca del 50%, no es lo mismo que decir que estamos al borde de un colapso, que el dólar va a valer en cualquier momento 200 pesos, 300 pesos, porque eso es un disparate. Y obviamente eso está totalmente fuera de lo que cabe esperar. Algunos de ustedes miran, está bien, Carlos, a ver, se entiende que el gobierno argentino no quiere convalidar un golpe devaluatorio, pero mientras tanto las otras cotizaciones se dispersan. Obviamente que sí. Acá tenemos la relación entre el dólar oficial y el contado con liquidación. Como ustedes saben, la operación del dólar contado con liquidación, como la operación del dólar MEP, son operaciones bursátiles, donde el Banco Central viene actuando desde hace más de un mes, tratando de frenar esa operatoria, hacerla más complicada, para evitar que esas cotizaciones se despeguen mucho. Y de hecho, eso se ha producido. Si ustedes se fijan, ven que el contado con liquidación, que llegó a estar muy despegado del dólar oficial, ha ido debilitando esa posición relativa. La ha ido debilitando, se han ido acercando un poco esas posiciones, que siguen siendo muy lejanas, que siguen siendo fuertes. La diferencia sigue siendo fuerte. Lo que el Banco Central no puede hacer es controlar el blue, obviamente. Entonces, de tal manera que el Banco Central tiene relativamente herramientas para controlar la cotización del contado con liquidación, para controlar la cotización del dólar MEP, y lo está haciendo en la medida que puede, mientras que controlar el dólar blue es absolutamente imposible. Y por supuesto que en una sociedad donde la pauta cultural está planteada en términos de ahorro en dólares, obviamente que si yo puedo comprar solo 200 dólares por mes, voy a ir a cualquier otro canal a encontrar esa cotización y me voy a encontrar con un blue que va a seguir avanzando. De esto no cabe ninguna duda que va en esa dirección. Ahora quiero ir sobre un punto relevante sobre la visión de la posibilidad de que el Banco Central pueda conducir esta política. Y acá tenemos el riesgo país. Porque algunos de ustedes miran, está bien, Carlos, se entiende que el gobierno argentino no quiere convalidar un golpe devaluatorio, quiere que el dólar se vaya moviendo progresivamente en el mercado oficial de cambios, que lo haga en sintonía con la inflación, y entonces se entiende el pronóstico que ustedes hicieron. Pero la cuestión es si le da el cuero. Porque en cualquier momento se quedan sin dólares y entonces tienen que convalidar el golpe devaluatorio porque no tienen más remedio que hacerlo porque no tienen más margen. Y en realidad, la expectativa que yo tengo es que el Banco Central tiene margen. Tiene margen para conducir la política actual, porque tiene el cepo, por supuesto, porque tiene un marco regulatorio muy fuerte para controlar el mercado de divisas, porque lo tiene amordazado, pero también porque, pensemos, esto está expresando lo que está pasando en la negociación en estas horas, ¿no es cierto? El gobierno tiene la expectativa de arreglar con los bonistas a nivel externo, lo cual puede generar alguna tranquilidad en el mercado de cambios o una mayor tranquilidad. La expectativa del gobierno es arreglar con los acreedores externos, por supuesto, porque quiere tener este frente de conflicto de alguna manera descomprimido. Pero además convengamos esto, el gobierno argentino está negociando en este momento con los bonistas, con los fondos comunes de inversión, unos 66 mil millones de dólares de deuda. Cuando termine de negociar eso, se tiene que sentar a negociar con el Fondo Monetario Internacional la otra deuda de 44 mil millones. Ustedes dirán, bueno, pero ¿y cómo arregla eso? Bueno, el Fondo Monetario Internacional, ya sabemos, ha cambiado algunas actitudes, no solo con la Argentina, sino con otros países del mundo. Cuando el gobierno argentino se siente, después de la negociación con los bonistas, a negociar con el Fondo Monetario Internacional, es altamente probable que el Fondo Monetario en el proceso de negociación, en algún momento allá por septiembre, le gire al Banco Central de la República Argentina tal vez unos 2.000 millones de dólares líquidos para que fortalezca las reservas. De tal manera que este es otro elemento que al Banco Central le da cierta tranquilidad,
cierta tranquilidad, no absoluta, pero cierta tranquilidad para mirar el horizonte de los próximos meses sin pensar que puede tener problemas serios en regular el mercado de cambios. Decimos entonces, con un balance comercial muy positivo, por una caída muy fuerte de las importaciones, decimos que creemos que el Banco Central tiene margen para manejar la cotización del dólar en el mercado oficial de cambios durante los próximos meses, en lo que resta del año. Y si tiene la capacidad para hacerlo, lo va a hacer en esta dirección, subiendo la cotización del dólar en el mercado oficial de cambios, más o menos, no matemáticamente, más o menos en sintonía con la pauta inflacionaria. Y por eso vemos un dólar en el mercado oficial de cambios cotizando en algún punto en torno a los 90 pesos a fin de año, o más cerca de los 100, si vemos que la inflación se maneja en los patrones que hemos estado hablando. Ahora, en este punto, miremos a la soja, por ejemplo. Porque acá tenemos las cotizaciones de Buenos Aires en relación a los próximos meses, donde vemos una leve tendencia alcista de la cotización de la soja en Buenos Aires, que tiene que ver con el ciclo anual, obviamente que tiene que ver con el ciclo anual del segundo semestre, pero que también tiene un elemento adicional que está expresado en la primera parte de esta charla. Cuando hablamos de que tenemos la perspectiva de que en el mercado internacional, en Chicago particularmente, vamos a ver una lectura ascendente del tipo de la cotización de la soja. A mí no me sorprendería que en un contexto de mayor recuperación de los mercados internacionales, la cotización de la soja en mayo del año que viene, que ahí la vemos casi en $220, a mí no me sorprendería que la encontremos en torno a los $240. Es decir, tal vez $20 por arriba de lo que la estamos viendo en este momento. Y eso, por supuesto, que acompañado además con un dólar que en el mercado oficial de cambios va a subir en sintonía con la inflación. En el mientras tanto, un productor agrícola se encuentra con tasas de interés en pesos claramente negativas frente a la inflación. Claramente negativas. Pensemos, el Banco Central le da órdenes a los bancos comerciales diciéndole presten el 24%, no a productores agrícolas, al resto de otros actores empresarios, y paguen por un plazo fijo el 30%. La lectura que hoy tenemos y que seguimos teniendo, que venimos compartiendo con ustedes desde el año pasado, es la misma. El sistema financiero va a seguir mostrando tasas de interés reales negativas frente a la inflación, tanto las tasas pasivas como las tasas activas. Y nosotros vemos productores, cooperativas, acopiadores que pueden acceder a tasas, no del 24%, pero sí del 30%, del 32%. Entonces, obviamente que en ese contexto tiene mucho sentido jugar financieramente este partido, donde puedo endeudarme en pesos en términos de capital de trabajo y puedo sentarme a mirar el proceso de valorización de mis ventas medidas en dólares y de un tipo de cambio que también va avanzando en esa dirección. Alguien me dirá, bueno, entonces vos pensás que las tasas de interés pasivas, entonces conviene endeudarse en pesos. Bueno, depende de quién. Si estoy situado en las cadenas de valor de agroalimentos, para exportación, mi respuesta es sí. Obviamente que a un productor agrícola del sur de la provincia de Buenos Aires, como a un productor manicero de la provincia de Córdoba, les conviene endeudarse en pesos porque sus productos van subidos en dólares sobre un tipo de cambio que está subido a dólar. Ahora, esa no es la respuesta general. Si yo le digo a un hotelero de Mar del Plata o a un hotelero de Calamuchita en Córdoba que se endeude a la tasa del 24%, lo más probable es que me escupa en la cara, porque esa tasa no le sirve para nada si tiene el hotel cerrado. De tal manera que decir que las tasas de interés que son negativas frente a la inflación son una oportunidad no es un planteo general. Esto merece una atención particular, depende de donde yo esté parado en cada segmento productivo. Lo que sí está claro es que las tasas de interés, tanto activas como pasivas, en el sistema financiero son negativas frente a la inflación y lo van a seguir siendo de cara a los próximos meses y todo lo que resta del año. Y este es el tema del trigo, ¿cierto? Acá tenemos los precios del trigo, mirando Buenos Aires, pero en realidad yo acá quiero plantear un pequeño problema o gran problema de una información nueva que tenemos hace 15 días arriba de la mesa. Porque más allá de la cuestión internacional, tenemos un impacto regional. Y la verdad es que el gobierno brasilero hace unos 15 días amplió el cupo a partir del 1 de julio para importar trigo a Brasil sin pagar el arancel externo común del Mercosur. Esta no es una buena noticia, porque quiere decir que en los próximos meses es posible que el trigo argentino
y la harina argentina finalmente tengan que terminar compitiendo en Brasil con trigo proveniente de Rusia, con trigo proveniente de los Estados Unidos. Esta es una novedad no del todo agradable, obviamente, a la cual hay que prestarle claramente atención, porque nos puede estar mostrando, y vamos a ver cuál es la situación en Brasil en los próximos meses, qué actitud tiene el gobierno brasileño frente a esta flexibilización, pero está claro que la relación entre el gobierno argentino y el gobierno brasileño no está pasando por su mejor momento, para decirlo suavemente. Y en ese contexto vemos esta decisión del gobierno brasileño de ampliar el cupo de importación de trigo a Brasil, lo cual, repetimos, no es una buena noticia para el trigo argentino. Yo quiero ir ahora entonces sobre los temas vinculados a las carnes, porque en realidad acá tenemos una lectura donde entramos a mirar el comportamiento del mercado interno, donde no vemos un cambio de tendencia. No vemos un cambio de tendencia. Ustedes saben, por supuesto, que la mayor parte de la carne vacuna se destina al mercado interno y otra porción importante, que llegó el año pasado al 30%, sale por el mercado de exportación. Con respecto a la demanda interna, no vemos cambio de tendencia en los próximos meses por todo lo que hemos charlado hace un rato. Pérdida de poder adquisitivo de millones de personas, proceso de endeudamiento, no hay magia acá para ver y por lo tanto no vemos un cambio de tendencia sobre el comportamiento de la demanda interna de carne vacuna. Sí vemos una aceleración, una recuperación de las exportaciones. Yo acá sigo ratificando lo que ya charlamos en la reunión pasada. Vemos una recuperación de las compras chinas y en general del sudeste de Asia. Yo no descartaría en absoluto que antes de que lleguemos a fin de año nos encontremos con que las exportaciones argentinas vuelvan a situarse en torno al récord del 30% de la producción total. Creo que eso puede ocurrir en términos de volumen. Lo que no creo que vuelva a ocurrir es que los chinos no paguen por la tonelada de carne vacuna lo mismo que nos pagaban en octubre del año pasado. Eso creo que no va a ocurrir. Vemos recuperación de los volúmenes de exportación a lo largo de los próximos meses, destinados básicamente al sudeste asiático, pero no vemos una recuperación plena de los precios. Eso efectivamente no va a ocurrir, en sintonía con lo que veníamos charlando al comienzo de la conferencia. Desde el lado de la oferta hemos visto algún cambio en la región pampeana, sobre todo a partir del último mes y medio, porque en la última reunión que tuvimos con ustedes, en realidad veníamos viendo, por supuesto, algún problema del lado de la oferta trasladado a los próximos meses, en función de que los feedlot, que obviamente tienen números para nada agradables en los últimos meses, veníamos viendo un menor nivel de reposición de los feedlot. Eso estaba muy claro arriba de la mesa, pero a partir del último mes y medio, vimos una aceleración de la demanda de terneros particularmente, sobre todo de productores mixtos, situados en zonas más alejadas de los puertos. ¿Por qué? Porque ocurrió lo que en la pauta cultural vemos en los productores argentinos mixtos históricamente. Productor que ve que el precio del maíz no lo convence, ve un precio del maíz bajo, decide transformar ese maíz en proteína animal y entonces traslada parte de su esquema productivo hacia la producción ganadera. Y hemos visto una aceleración de la demanda, particularmente de terneros, el último mes y medio, para beneplácito de los criadores y no tanta simpatía del lado de los invernadores. Pero digamos que este es un proceso interesante que se da habitualmente en la Argentina cuando se produce un precio del maíz tan rezagado en términos históricos como el que hemos estado viendo, y esto plantea una reconfiguración entonces en el proceso de la oferta de carne vacuna. Una mención que nos pidieron sobre el tema de la carne porcina. La situación del sector porcino es menos simpática, por supuesto, que la de la carne vacuna, porque hay un componente que no está presente en el caso de la carne vacuna. No vemos desde el lado de la demanda interna una reacción o un cambio de tendencia, por la misma razón que en la carne vacuna. Pero a diferencia de lo que ocurre con la cadena de valor de la carne vacuna, la cadena de valor de la carne porcina no está preparada para una aceleración importante en el nivel de exportaciones. Porque alguien dirá, bueno, si el mercado interno no responde, exportemos más. Eso es fácil de decir, pero no es fácil de hacer. ¿Por qué? Porque el proceso de inversión en el sector porcino en los últimos años fue muy fuerte en el primer eslabón, en el eslabón productivo, pero no vimos el mismo proceso de inversión en el resto de la cadena de valor, básicamente a nivel de frigoríficos. De tal manera que la cadena de valor de la carne porcina no está preparada
para reorientar su producción con destino a exportación de una manera rápida. Y esto obviamente es una limitación. Es una limitación porque entonces no tiene la misma capacidad dinámica el sector porcino para reconvertirse hacia la exportación, como sí lo tiene el sector de carne vacuna, que tiene una infraestructura desde siempre, digamos, preparada, muy calificada para el negocio de la exportación. En el caso de la carne porcina eso no es así, y esa es la razón por la cual resulta difícil percibir que haya una reorientación hacia las exportaciones. Eso va a ir ocurriendo, pero de una manera lenta y progresiva, y no en la velocidad que los productores porcinos quisieran ver. Desgraciadamente, la película va en esa dirección. Ojalá el año que viene podamos tener un proceso de inversión que pueda reconfigurar esto. Alguien me podrá decir, no, pero las exportaciones de carne porcina son el doble que hace 2 meses atrás. Sí, sí, pero desde niveles insignificantes. De tal manera que no hay magia acá. No hay magia para pensar en este proceso de reconversión. Bueno, vamos a dejar aquí la exposición con las variables tales como las hemos planteado, y vamos a dejar entonces los gráficos. Y bueno, quedamos, Camila, a partir de ahora, a partir de las preguntas que surjan, de los comentarios que tengan los asistentes, y empezamos el debate. Bárbaro. Vamos en orden por cómo fueron llegando. Respecto del maíz, respecto del maní, ¿cuánto se pagaba por tratamiento para maní el año pasado, Carlos? Para cerrar ese comentario que hiciste. Entre 500, 600, a veces 700, pero hoy el mercado se ha situado en $800 por hectárea, lo cual refleja un valor importante, digamos. Lo que pasa es que el sector, vamos a decirlo así, está dulce. Ha tenido buenos rendimientos, ha tenido buenos precios a nivel internacional, y por supuesto que esos valores terminan desplazando incluso a la soja. En el sur de la provincia de Córdoba vemos un desplazamiento, por eso aparece un productor poniendo $800 la hectárea, obviamente que termina desplazando a cualquier competidor, ¿no? Tengo por WhatsApp qué perspectiva ves para la deuda, y en sintonía con esta pregunta, en caso se arregle, ¿qué pasa con la brecha entre el blue y el oficial? Bueno, el gobierno argentino fue cediendo estas últimas semanas frente a la presión de los bonistas externos. Si ustedes recuerdan, arrancó el gobierno argentino ofreciendo un 35%, en realidad, del valor nominal del bono. La oferta que fue oficializada hoy es una oferta que llega al 53%. La mayor parte de los fondos de inversión externos en realidad ya no estaba discutiendo estas últimas semanas 53 o 51 o 50. No estaba discutiendo precios ya del bono. La discusión se había concentrado en temas más bien jurídicos, porque una parte importante de los bonistas en realidad quería ciertas seguridades en relación a una hipótesis futura de incumplimiento del gobierno argentino. Es decir, alguien que me estaba cambiando el bono me decía, te doy este bono en reemplazo del otro. Y yo decía, si no me pagas dentro de 6, 7 años, quiero tener la certeza de que puedo ir a la justicia de Estados Unidos de nuevo a reclamar. En realidad, el debate más fuerte de estas últimas semanas entre los fondos de inversión más duros no estaba planteado ya en términos de precios, sino en temas precisamente jurídicos. Y veo al gobierno argentino que ha ido cediendo en esa posición, porque el gobierno argentino obviamente que necesita arreglar este tema, y entonces ha ido cediendo finalmente a casi todos los pedidos que hicieron los fondos de inversión externos. ¿Esto puede descomprimir la relación entre el blue y el tipo de cambio oficial? Tal vez sí, pero transitoriamente. Es decir, después aparecer otra cosa que va a generar más tensiones, porque lo que sí está claro es que el gobierno argentino y el Banco Central no van a flexibilizar. Algunos temerán, yo lo escuché al presidente del Banco Central decir que va a flexibilizar la demanda, yo no lo creo. Creo que no va a haber flexibilización con respecto a los $200, por ejemplo, mensuales, y como va a seguir estando el cepo y va a haber mucha regulación, finalmente, en parte de la cultura argentina, ir precisamente sobre la demanda de divisas, en términos de ahorro, de tal manera que puede haber alguna descompresión en la brecha entre el blue y el oficial, puede ocurrir, pero si ocurre va a ser transitoria. La brecha va a seguir siendo muy importante. Yo no puedo predecir dónde se va a situar, porque la verdad, casi mágico de predecir eso, pero lo que sí está claro es que la brecha va a seguir siendo muy importante y que si hay una descompresión, a mi juicio, va a ser transitoria. Otra vez maní. ¿Qué nivel de derecho de exportación paga el maní? 5%. Cebada. Ministerio de Economía Regional. Cebada. ¿Qué estás viendo para la cebada?
Yo veo un proceso de recuperación en general del contexto de los mercados. Hemos puesto el gráfico del aceite, ¿no es cierto?, de girasol. Yo tengo una lectura de recuperación progresiva, lenta, de los mercados internacionales. Esta es mi visión, en términos generales. Creo que vale para la cebada como vale para el aceite de girasol. En el caso del trigo, decimos hay un componente regional que puede hacer ruido, que es la situación de la definición que tomó Brasil con respecto a ampliar el cupo de importaciones. Y por eso el trigo puede tener un comportamiento distinto por una decisión en términos regionales. Y otro comportamiento distinto es el del maíz, por lo que dijimos de que estamos mirando un nivel de stock, sobre todo en los Estados Unidos, que es muy alto, el más alto de los últimos 30 años, de tal manera que, si bien pienso que el precio del petróleo se va a ir recuperando, y en ese proceso, por supuesto, las plantas de etanol van a volver a funcionar, está claro que el proceso de recuperación del maíz a nivel internacional va a ir por un recorrido mucho más suave, mucho más lento que el del resto de los productos. ¿Qué posibilidad hay que Argentina llegue en 2021 al 40% de volumen exportable sobre su producción de carne bovina? China, Sudeste Asiático, Israel, Unión Europea. Bueno, 40% es un valor muy alto, ¿no es cierto? El año pasado llegamos a exportar el 30%, en algún momento entre septiembre y octubre, llegamos a exportar el 30%. Casi todo el sudeste asiático, por supuesto, y particularmente a China. Yo creo que esos volúmenes se van a recuperar. Si vamos a llegar a un 40%, no estoy tan seguro, pero tal vez no habría que descartarlo, porque obviamente que el mercado interno va a seguir mostrándose muy débil, ¿no es cierto? Y por supuesto que yo creo que el sudeste asiático va a traccionar fuertemente en los próximos meses y mirando al año que viene, carnes argentinas, también en Brasil y también en Uruguay, ¿no? La verdad que no estuve pensando si podemos llegar a un 40%, ojalá que fuera así. De hecho, la estructura exportadora está en condiciones de hacerlo. Los frigoríficos argentinos están en condiciones de abastecer el mercado internacional en ese volumen, cosa que dijimos el sector porcino no está en condiciones de hacerlo. ¿Tenés datos que algún productor o que haya productores que han llegado al plazo fijo, aquel que promocionaste, que vos comentaste en la última charla, atado a valor commodity, que en realidad por lo que hemos visto está atado a valor dólar? Acá tenemos gente que ha ido a consultar a los bancos más de una vez y no le han sabido informar, Así es. digamos. Esa ¿Tenés es algún dato? una normativa del Banco Central sugiriéndole a los bancos que lo hicieran. La mayor parte de los bancos no lo ha hecho. Se ha mostrado reacio a hacerlo. En realidad los bancos están en una situación complicada en general. Ustedes, no, ¿cómo complicada? Si han juntado la plata con la pala, bla, 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 bla. Bueno, pero convengamos esto. Pensemos en esta situación. El Banco Central de la República Argentina está condicionando a todos los bancos con sus medidas. Lo está haciendo en el marco de la emergencia, por supuesto, pero un día el Banco Central le dice a los bancos, presten al 24%. Bueno, los bancos prestan al 24%, no al sector pecuario, sino a otros sectores. Al día siguiente el Banco Central les dice, y paguen por un plazo fijo el 30%. Es una orden. A ver, ubiquémonos, ¿no? En lo que se llama el spread bancario. El banco le tiene que prestar a una empresa, a un hotelero de Mar del Plata, al 24% y tiene que pagar un plazo fijo a un ahorrista del 30%. Eso no cierra por ningún lado, obviamente. El spread bancario se está transformando en negativo. ¿Cómo compensan los bancos eso? Con la regulación de las LELIC, en realidad. Porque el Banco Central los está condicionando y les dice, bueno, si vos le prestás a las empresas el 24%, yo te autorizo a que uses una parte de tu liquidez para las LELIC al 38%. Ahora les doy este dato. La mayor parte de los bancos en la Argentina, los balances mensuales a partir de abril empiezan a dar negativos. Balances mensuales. No estamos hablando que los bancos están en riesgo. No hay ningún riesgo en los bancos. No hay ningún riesgo sistémico en el sistema financiero argentino. Pero lo que sí está claro es que el Banco Central está regulando a los bancos para que orienten el crédito a determinados sectores y en ese contexto juega con las LELIC. La mayor parte de los bancos tienen la mitad de la liquidez prestada y la otra mitad del LELIC. Ahora, el tema es que juegan al límite con eso. Porque entonces un banco dice, le tengo que pagar un plazo fijo a este ahorrista el 30% y le tuve que prestar al otro el 24%. Eso lo compenso en parte con la LELIC al 38%. No sé si me siguen, Camila, pero es muy finito el número. Entonces, la mayor parte de los bancos ya tenían cubierto su cupo para operar en LELIC. Entonces, cuando el Banco Central les dice, si prestan a los productores agropecuarios con ajuste vía commodity, también los libero para que usen LELIC.
Pero resulta que la LELIQ ya la tienen toda tomada los bancos, entonces no sienten ningún incentivo para ir por esa línea. Esto ha sido debatido y algunos bancos le han planteado al Banco Central que cambien parte de la normativa para que eso sea un poco más atractivo. Pero lo cierto hasta acá es que prácticamente ningún banco, por no decir ninguno, ha tenido alguna motivación para ofrecerle a sus clientes esa línea, porque los bancos consideran que no les sirve. Si la inflación se mantiene baja durante el 2020, es de suponer un ajuste acelerado durante el 2021. Hablaste bastante durante la charla, pero podés... Bueno, la inflación no va a estar baja en el 2021. En realidad, la inflación va a seguir siendo alta en el 2021, porque el gobierno argentino no puede sostener permanentemente ni el congelamiento de las tarifas, ni el congelamiento de los combustibles, ni puede sostener permanentemente los controles de precios. Cuando la economía argentina se ponga en movimiento saliendo de la cuarentena, vamos a ver un proceso donde efectivamente la inflación va a ir en un proceso de aceleración. Yo no creo que la inflación en 2021 pueda ser baja de ninguna manera. No me atrevería a decir en qué rango se va a ubicar, pero creería que es factible que se sitúe en valores similares a estos que decimos, rango entre el 40 y el 50%. La economía argentina no va a poder bajar los niveles de inflación que estamos viendo por un periodo prolongado de tiempo. Dos preguntas en una. Pasa Carlos, la leche por ser mercado interno, tendencia a la baja, y después, ¿qué recomendás si alguno tiene algunos pesos, algún excedente, además de comprar insumos e invernada? Bueno, yo no me había dado cuenta que íbamos a tener productores lácteos en la reunión, pero voy a subir de nuevo una imagen, que no la había puesto. Ya vamos a pasar a la solapa preguntas, porque por ahora estoy resolviendo las del chat, así que tenemos 12 pendientes, Carlos, en la otra solapa, así que... Bueno, voy a ir al gráfico de leche en polvo. ¿Dónde está? Acá está. Este es el gráfico del precio de la leche en polvo a nivel internacional. Como bien plantea la persona que hacía la pregunta, el mercado interno es muy pesado, tiene un comportamiento propio de un escenario recesivo. Hay un nivel de exportación que es más o menos el habitual, pero con un precio bajo. En realidad el gráfico nos muestra el precio de la leche en polvo a nivel internacional en torno a los 2.700, 2.800 dólares. Es un precio poco atractivo. Las empresas están exportando leche en polvo. Convengamos que el único producto básicamente de exportación es leche en polvo, ¿no es cierto? Se está exportando leche en polvo, pero a un precio que no es muy atractivo. Mi impresión es que vamos a ver una recuperación del precio internacional de la leche en polvo en los próximos meses en sintonía con lo que hemos hablado al comienzo de esta reunión. Creo que va a haber una recuperación. En la medida en que nos encontremos con una recuperación del precio internacional de la leche en polvo, acercándonos a los 3.000 dólares por tonelada, que sería un valor razonable, digamos, ese número ya va a ser más atractivo para los exportadores y pueden trasladar eso un poco más a precio a los productores. Mientras tanto, si yo me sitúo en la cuenca Villa María, en la cuenca Rafael, en Santa Fe, me encuentro que en este momento, donde la demanda obviamente está pesada, donde el negocio de exportación no cierra adecuadamente, estamos en el ciclo anual de producción donde la producción aumenta. Si yo me sitúo en este momento mirando la cuenca láctea Villa María, la cuenca láctea Rafaela, o me sitúo en la cuenca láctea Trenquelauquen, me voy a encontrar, por supuesto, que estamos en el momento del ciclo anual donde la producción está aumentando. Y eso, por supuesto, le juega en contra a los productores en un contexto donde el margen de maniobra es muy escaso. Eso va a mejorar en los próximos meses, sin lugar a dudas, porque el ciclo anual productivo se va a descomprimir y porque creo que va a haber una recuperación, cabe esperarla, en el precio internacional de la leche en polvo. No veo ningún cambio de tendencia, desgraciadamente, en el comportamiento del mercado interno. Camila, ¿tenés? ¿Qué hacer con algún excedente? Bueno, muchas cosas se pueden discutir con el excedente. Yo estoy viendo una recuperación del mercado inmobiliario. En Córdoba y en Santa Fe la estamos viendo claramente. Yo veo en el sector inmobiliario, por ejemplo, que hace 3 meses estaba totalmente paralizado, un proceso de recuperación. Cuando hoy hablo con corredores inmobiliarios, me están diciendo que el mercado se ha dinamizado el último mes. Yo acá veo una oportunidad, algunos que me conocen, de los que están en la reunión, dirán qué le pasó a Carlos, se tomó un fernet con coca, porque en realidad nunca he promovido el sector inmobiliario. Quienes me conocen saben que no es algo que yo haya promovido siempre, nunca en realidad, pero veo una oportunidad
en este momento en el mercado inmobiliario urbano. En el mercado inmobiliario urbano de los grandes centros urbanos. No veo oportunidades en el mercado inmobiliario rural, donde los precios no han bajado sustancialmente. Pero yo veo en el mercado inmobiliario urbano, cuando me sitúo en Rosario, me sitúo en Córdoba Capital, o aún en ciudades más chicas como Villa María, como Rafaela, veo caídas fuertes en dólares. Les cuento una operación que vi la semana pasada en Villa María, de 2 departamentos a estrenar, vendidos en $35.000 cada uno, departamentos que cotizaban entre 55 y 60 mil dólares 2 años atrás. Entonces, está claro que el mercado inmobiliario urbano ha tenido un golpe fuerte. Mi impresión es que estamos mirando un partido parecido al del 2002, en el sentido de que si yo me traslado 3 años para adelante, me voy a encontrar con que va a haber una parcial recuperación de las cotizaciones en dólares, porque esperamos una normalización de la situación. De hecho, en Córdoba, nosotros estamos armando un fideicomiso con productores agrícolas que tienen un excedente para salir a comprar con ese fideicomiso en los próximos 2 y 3 meses inmuebles urbanos en Córdoba capital e inmuebles en la zona de Calamuchita. Porque estamos viendo el colapso del sector turístico y estamos viendo que salen a valor de remate complejos de cabaña, hoteles, etcétera, etcétera. La expectativa que tenemos es armar un fideicomiso de administración que compre inmuebles en este momento, no dentro de 5 meses, ahora, porque el proceso de aumento ya empieza a plantearse, y administrar esos inmuebles del sector turístico durante 3 años, y dentro de 3 años salir a vender tal vez un 15, un 20, un 25% en dólares, por encima del precio que vemos hoy. Decimos, la misma película que en el 2002, no con la misma intensidad, pero sí en la misma dirección. Y vuelvo a repetir, vemos oportunidades en el mercado inmobiliario urbano, no en el mercado inmobiliario rural, donde no hemos visto ninguna descompresión sustancial de los precios. Puede haber habido una oportunidad que le pareció a alguien. Vemos el mercado de maquinaria agrícola reactivándose claramente. En Córdoba y en Santa Fe tenemos una base sustancial de la fábrica de maquinaria agrícola. Vemos que la demanda se ha acelerado fuertemente. Vemos recuperación del mercado automotor. Vemos cuáles son, hoy estamos hablando en Córdoba, en Santa Fe, también en Buenos Aires, de que están faltando autos de las gamas más altas, no de las más bajas. Y vemos aumento de precios ya en el mercado. Eso es obviamente el resultado de ver parte del excedente agrícola que no puede ir a dólar y no puede ir al sistema financiero eficientemente y está buscando otros canales. Mercado inmobiliario, maquinaria agrícola, etcétera, etcétera. ¿Hay otras oportunidades? Sí, pero merece un análisis muy particular, porque dependen del plazo en el que estemos hablando, dependen de un montón de factores, digamos, que requieren un análisis muy particular para cada inversor. Pero está claro que hay ventanas sobre las cuales discutir. Nosotros trabajamos básicamente proyectos de inversión. Está en el PowerPoint, pero no lo vamos a pasar, digamos, pero a nosotros en mi estudio, que trabajamos proyectos en cadena de valor, el último mes y medio nos ha explotado la demanda de proyectos de inversión de grupos de productores que van por plantas industriales, de molienda seca, de molienda de proceso, de frigorífico, de desposte. Vemos de nuevo grupos de productores que están interesados en ir por cadenas de valor en términos de exportación. Estamos trabajando 3 proyectos simultáneos de exportación de alfalfa para el mercado internacional. Estamos trabajando proyectos de molienda, molinos en Santiago del Estero, San Luis, etc. Eso explotó también de nuevo y expresa, por supuesto, que hay un canal donde una parte de la liquidez agrícola intenta buscar alguna oportunidad. Última del chat y voy a preguntas. Reacción del gobierno ante un aumento de las exportaciones y precios de las carnes. ¿Qué lectura haces ahí? ¿Qué se puede esperar? Yo creo que el gobierno argentino en el tema carnes no va a poner obstáculos a las exportaciones. No lo veo haciendo eso. Puso algún obstáculo al tema harinas y trigo, por supuesto, por los faltantes que hubo en algún momento de este primer semestre. Lo veo promoviendo actividades. Yo estoy armando esto que dijimos recién, estamos armando 3 proyectos simultáneos de exportación de peleteo de alfalfa para el mercado del sudeste asiático, y vemos ahí incluso algunas sondeos que hicimos del gobierno argentino que puesto a dar créditos subsidiados. Es decir, ¿en qué sentido? El arreglo de la deuda, como termine el acuerdo con el Fondo Monetario, implica para la Argentina en los próximos años, sí o sí, que el país tiene que generar muchas divisas para pagar los compromisos externos, a pesar de toda la quita. Y esas divisas van a salir básicamente de exportaciones.
y básicamente de la cadena de agroalimentos. Por eso creemos que todo lo que sea cadena de valor de agroalimentos con valor agregado va a tener un estímulo en términos de exportación. Y creo que esa es una película que vale la pena mirar. Veo a este gobierno argentino con el mismo criterio que en la etapa de Cristina Fernández, en el sentido de decir, bueno, vos querés exportar la materia prima sin procesar, te voy a castigar, con una retención alta. En la medida en que estés incorporando valor agregado, la retención va a ser menor, con lo cual se transforma prácticamente en un subsidio. Creo que esa película es la que tenemos arriba de la mesa, es la foto, y creo que es la película también. Por eso que vemos oportunidades. Pensemos en el tema de la alfalfa, no es para la región de ustedes, pero estamos trabajando 3 proyectos, entonces estamos todo el día mirando eso, y vemos claramente tasas de retorno sobre la inversión. En proyectos de inversión de esa naturaleza, arriba del 30% en dólares. Son cifras muy fuertes, porque expresan mercados externos en expansión, donde no vemos ninguna regulación interna, porque son productos que no van a góndola, además. Es decir, no va a góndola el peleteo de alfalfa. Acá nos dice Ramiro, más allá de que tu visión queda clara, ¿hay alguna posibilidad que la emisión realizada con tasa negativa pueda dinamizar peligrosamente la inflación o el dólar? ¿Qué otra herramienta de esterilización ves? ¿Bodenazo imposible? Se ríe. Sí, el Banco Central emitió un informe hace un mes donde plantea cuál es su estrategia en el segundo semestre. El Banco Central está diciendo, tuvimos una expansión muy grande de la emisión de dinero en el primer semestre, como resultado de la cuarentena y todo lo que ya sabemos, y a lo largo del segundo semestre vamos a empezar a aplicar ciertos instrumentos en términos de esterilización. Que los menciona, en realidad, el Banco Central tiene un problema acá. No puede aplicar las políticas de esterilización del manual tranquilamente. ¿Por qué? Porque la salida más fácil sería subir la tasa de interés. Subir la tasa de interés, esterilizar vía la ELIC, etcétera, etcétera, y absorber el excedente de liquidez. Pero el Banco Central no va a poder hacer eso alegremente. No lo va a poder hacer porque la estrategia del gobierno argentino es reactivar la economía tras la recesión. Por lo tanto, subir las tasas de interés sería lo que un banco central haría para esterilizar, para sacar del sistema la plata que se emitió en exceso, pero no lo va a poder hacer libremente porque si no, si sube la tasa de interés, la reactivación va a tener dificultades. O sea que el Banco Central va a tener que aplicar una política muy fina para poder absorber los recursos excedentes, la emisión excedente del primer semestre, va a tener que usar una batería de medidas, bonos, acciones, letras, etcétera, etcétera, a acuerdo con los bancos en términos de encaje y un montón de cosas más, para tratar de sacar del sistema el excedente de dinero sin que la tasa de interés se dispare para arriba. Porque si lo hiciera entraría en conflicto el Banco Central con el gobierno argentino, que quiere que la reactivación se haga con tasas de interés negativas. De tal manera que el Banco Central tiene herramientas para actuar, pero no todas las herramientas. Va a tener que ser muy finito. Y en ese plano volvemos a lo que dijimos hace un rato. La inflación de los próximos meses se va a acelerar y por supuesto que la inflación del año que viene va a seguir siendo alta. Porque hay un combo de elementos que nos está diciendo que no hay mecanismos razonables para pensar que en algún momento la tasa de inflación se pueda descomprimir. Yo digo, la Argentina va a tener inflación alta no solo en los próximos meses, todo el 2021, el 2022. Me parece que no hay margen para otra cosa. Otro comentario, te notan muy optimista, si te parece que el gobierno hará los cambios que el fondo le va a pedir, los ajustes que el fondo le va a pedir. La negociación con el Fondo Monetario no empezó todavía, ¿no es cierto? El Fondo Monetario no le va a pedir equilibrio fiscal, porque eso ya fue parte de algo que fue hablado con el Fondo Monetario hace meses atrás. El Fondo Monetario ha flexibilizado mucho sus pautas, por supuesto no le va a aceptar un déficit fiscal del 10% del PBI, que es lo que está mostrando la anualización de la que vemos hoy, digamos. Pero va a ser una negociación también compleja. La Argentina va a seguir teniendo déficit fiscal, claramente. Pensemos en el ruido que ocurrió en Córdoba, por ejemplo, esta semana, porque el gobierno argentino anunció la semana pasada que el ingreso familiar de emergencia para agosto solo va a seguir en el AMBA, es decir, en Capital Federal y Gran Buenos Aires, y tanto en Santa Fe como en Córdoba se encendieron todas las alertas. En Córdoba el ingreso familiar de emergencia llegó a 650.000 personas, más o menos parecido que en Santa Fe, y fue una inyección de 6.500 millones de pesos, que obviamente terminaron en los supermercados, en los almacenes, etcétera, etcétera. Y por supuesto que hay una reacción. Entonces el gobierno de Córdoba y el gobierno de Santa Fe lo están llamando al gobierno nacional y diciendo, che, pará, ¿cómo es esto?
me saca el ingreso familiar de emergencia, tengo problemas yo acá. La situación de la Argentina es muy, muy delicada en términos sociales. Y alguien me dirá, sos muy optimista. Bueno, si a algo le tengo miedo en este proceso, es precisamente a mayor conflictividad social. Porque pareciera que hay gente que está pensando que después que sale la cuarentena, la Argentina sale para adelante. El que está pensando eso está muy equivocado. En realidad tenemos un aumento de las tensiones sociales claramente arriba de la mesa, sobre todo en los grandes centros urbanos, que hay que ver cómo se va a administrar en los próximos meses y durante todo el año que viene. Porque en realidad pensemos, el año pasado, 2019, vimos tensiones y conflictos sociales y desbordes sociales en Chile, los vimos en Bolivia, los vimos en Ecuador, los vimos en Brasil. En Argentina no. Ahora, eso no significa que no vayamos a ver desbordes sociales en la Argentina en los próximos meses, porque la situación social va a empeorar. La situación social va a empeorar. Y por supuesto que tiene que haber un equilibrio muy fino de parte del gobierno argentino y los gobiernos provinciales para evitar que la situación y las tensiones sociales vayan creciendo y generen preocupación. Y obviamente que en algún punto pueden generar también algún problema de gobernabilidad. Por eso también me queda claro que el Fondo Monetario no le va a exigir al gobierno argentino equilibrio fiscal. Ni se lo va a exigir en los próximos meses, ni se lo va a exigir el año que viene. Porque lo que está en juego es la gobernabilidad. ¿No crees que la demanda del ternero se debe a que los productores huyen del peso hacia cualquier bien, y si es ternero mejor, o vaca o vaquillona, no por el valor del maíz? En parte, pero en parte también tiene que ver con el precio del maíz. Se juegan las dos cosas, ciertamente. Pero los productores con los que yo he estado en alguna relación charlando estos últimos meses, digamos, productores del norte de Santa Fe, Córdoba o de Santiago del Estero, en realidad el precio del maíz jugó un rol. Como históricamente lo ha hecho, ¿no? Más allá, por supuesto, de que está la otra actitud, es decir, bueno, es una cajita de ahorro, Total. eso es una caja de ahorro, la carne vacuna tiene una pauta cultural en los productores mixtos. Pero juega también el bajo precio del maíz, sin duda. Cuando se reinicie la producción y se necesiten insumos importados y lo producido no se exporta, ¿qué va a pasar con la balanza comercial? La balanza comercial va a ser récord este año. Va a ser récord. Porque las importaciones están obviamente muy pisadas, básicamente por la recesión. Yo tengo clientes que operan en importaciones de insumos, con los cuales hemos estado siguiendo el último mes las decisiones del Banco Central de la República Argentina, después de una decisión muy cuestionada por las cámaras empresarias, que fue obligar a las empresas importadoras a utilizar dólares que tuvieran en sus cuentas, en lugar de pedir la liquidación del dólar oficial de cambios. Eso generó mucho debate, generó en su momento una suspensión, como ustedes recuerdan, del tema fertilizantes, agroquímicos. Después hubo un proceso de negociación ahí, que se dio, digamos, entre el Banco Central y las cámaras empresarias, que fue normalizando progresivamente las cosas. Cuando yo he hecho un chequeo estos últimos 15, 20 días, entre empresarios en Córdoba y en Santa Fe particularmente, que operan en el rubro de importaciones, me he encontrado con que las importaciones de insumos industriales se tranquilizaron totalmente, es decir, se normalizaron. Las que son de insumos industriales. Pensemos, el jueves charlé con un empresario cordobés que importa piezas para maquinaria agrícola de China. Y me dijo, está todo normalizado, no hay problema. Hay sí problemas. El gobierno argentino pisa aquellas importaciones que no están vinculadas a insumos del proceso productivo y que tienen que ver con productos de bienes finales que considera que no están vinculados al proceso productivo. No veo al gobierno argentino frenando una importación de un insumo industrial que sea parte de un proceso de exportación. Eso se ha normalizado en los últimos 15, 20 días, claramente, al menos en todos los rubros que yo consulté. Y tiene que ver con una actitud lógica. Un país que necesita generar divisa, no puede estar frenando un insumo industrial que va a generar un producto de exportación. Sí puede frenar, hasta donde pueda, frenar el ingreso de un auto alta gama, por ejemplo, para consumo interno. Eso lo puede hacer. Pero no lo veo frenando el ingreso de insumos industriales, ni para uso interno, ni para reorientar después exportación. Es lo que yo he sondeado, y si ustedes quieren revisar lo que dicen las cámaras empresarias, todas las cámaras empresarias de importadores están expresando lo que yo estoy diciendo. Bien. Bueno, ¿cómo afecta a la economía del país la retracción de actividad en el AMBA?
Bueno, acelera el proceso de déficit fiscal. Porque obviamente obliga al gobierno argentino a seguir poniendo plata. Convengamos que en el AMBA está 1/3 de la población del país. De tal manera que lo que es ingreso familiar de emergencia, lo que es el pago de sueldo, etcétera, etcétera, se retrasa en el proyecto, en el presupuesto original que tiene el gobierno argentino. Porque en la lectura original decimos, bueno, abril y mayo fueron los peores meses, se empieza a descomprimir, y se empieza a descomprimir en Córdoba, en Santa Fe, probablemente en el interior de Buenos Aires, pero no se descomprime en el AMBA. Y eso obliga al gobierno argentino a seguir poniendo plata en esos sectores vía déficit fiscal. O sea que atrasa la lectura del déficit fiscal 2 meses más, por lo menos, habrá que ver si están así, y por supuesto complica más los números fiscales del gobierno argentino. Presión devaluatoria. ¿No viene presionada por variables externas? Nos dice Francisco. Las tasas son casi 0%, Europa y Estados Unidos siguen emitiendo, provocando debilitamiento en las monedas, y eso se ve reflejado en el precio del oro, que hoy está en $1.800 la onza. ¿La devaluación no va a ser generalizada a nivel global? Sí, es lo que está ocurriendo en todo el mundo. Lo que tenemos por delante el año que viene es debilidad del dólar a nivel internacional y del conjunto de monedas, por supuesto. Eso está arriba de la mesa porque las tasas de interés, como decíamos al comienzo de la reunión, van a estar cercanas a 0 el año que viene a nivel internacional. Hay un proceso de debilitamiento de monedas en general, lo cual, desde el punto de vista técnico, es una lectura de recuperación de precio de commodity. En realidad, ese es otro elemento que juega en favor de la recuperación de precio de commodity. Porque vamos a ver entonces a fondos comunes de inversión a nivel internacional posicionándose en activos tangibles y saliendo de tipo de cambio, por ejemplo, y posicionándose en activos tangibles. Hay una cosa que es de manual. Cuando la tasa de interés de la Reserva Federal baja, se genera una debilidad del dólar y eso genera una recuperación del precio de los commodities a nivel global. Eso es relativo, pero es parte casi de cajón, es de manual. Es un elemento a favor adicional sobre la lectura que tenemos de la recuperación de los precios de los commodities en Chicago durante los próximos meses. ¿Alguna lectura distinta a nivel retenciones, Carlos, estás haciendo? No vemos cambios. No estamos, lo que podemos sondear, no vemos que haya cambio en la retención de las exportaciones. El gobierno argentino está anunciando la elaboración del presupuesto nacional del año que viene con una reforma impositiva, en realidad que pretende o se plantea como más progresiva, más impuestos directos y menos impuestos indirectos. Eso es muy fácil de decir, lo dicen todos los gobiernos siempre. Después en la práctica se hace muy difícil. Va a haber una intención de plantear una reforma impositiva, pero la verdad no tengo demasiada expectativa de que se pueda avanzar seriamente en la dirección que la sociedad espera. No tengo muchas expectativas en ese punto, ¿no? Sí creo que cuando pase un poco el efecto de todo lo que estamos viendo, va a volver a haber una nueva moratoria impositiva y previsional. El gobierno argentino en algún punto, igual que el Banco Central, etcétera, etcétera, todos los organismos van a plantear casi un borrón y cuenta nueva, empecemos de vuelta. Lo mismo van a hacer los gobiernos provinciales. Van a plantear moratorias sobre los impuestos provinciales, porque el nivel de incumplimiento que se ha producido en todos estos últimos meses es inmenso y tiene carácter sistémico, obviamente. No es que alguien no quiso pagar. Tiene un carácter sistémico. De tal manera que creo que va a haber de nuevo arriba de la mesa una nueva moratoria general, muy, muy generosa, imagino, tanto de la nación como de los gobiernos provinciales, en algún momento de los próximos meses. ¿Descartada la hiper para el 2021? Sí. Sí, no, sí. Yo la descarto, sí. Precios, tarifas. Sí. ¿A qué le llamamos hiper, no es cierto? Esto que hemos charlado en otras reuniones. Hiper era la de Alfonsín, donde veíamos tasas de inflación mensual del 25-30%. Yo no veo en el horizonte una inflación del 25-30% mensual. No la veo ni en los próximos meses, me resulta muy difícil evaluarla de cara al próximo año también. Hay muchas preguntas de ganadería. Aprovecho y les cuento que el jueves de la semana que viene lo tenemos a Tonelli, también para profundizar estos temas. Petróleo, ¿lo ves en alza en el corto plazo? Bueno, hemos visto la recuperación del petróleo, ¿no es cierto? Casi con bastante velocidad, porque como vimos en un gráfico al comienzo, fue el que más cayó. Fue el que más cayó y obviamente está mostrando una velocidad de recuperación mayor que otros productos. En la medida que la economía mundial comience a normalizarse, mi impresión es que el precio del barril de petróleo se va a situar en los próximos meses o ya el año que viene, más o menos en el punto donde lo habíamos visto el año pasado.
entre 60 y 70 dólares. Creo que es lo razonable pensar que va a volver a situarse en esos rangos, y en ese punto va a volver a reactivarse, por supuesto, los proyectos argentinos en vaca muerta, etcétera, cuando el precio del barril de petróleo se sitúe en el rango en el que lo veíamos el año pasado. Esta caída obviamente es parte de la transición propia de la recesión mundial. Cuando hablaste de inflación, mencionaste este tema, pero lo reiteramos, ¿qué pasa con tarifas y combustibles? Bueno, en algún momento el gobierno argentino va a tener que sentarse a renegociar todo el proceso de las tarifas y también el tema de los combustibles. Los combustibles tienen un precio estable hasta octubre y ahí va a tener que haber una renegociación y las tarifas van a seguir así hasta fin de año. Y después obviamente que va a tener que sentarse el gobierno argentino con todos los actores involucrados para revisar esos números. Y eso habla, por supuesto, del escenario inflacionario que vamos a seguir teniendo inevitablemente. Y de la inflación reprimida que vemos hoy. Cuando decimos la inflación del 1,5% mensual, que vemos en los últimos meses, ¿están mintiendo? No, no están mintiendo. Pero no se puede sostener. Esa tasa de inflación que vemos hoy no se puede sostener. Nos quedan 4. Perspectivas para la hacienda de cría. Bueno, en la foto excelente, me parece. Estamos viendo una muy buena foto de toda la aceleración de demanda que está planteada en el sector ganadero y de los productores mixtos. No sé cuánto tiempo dura eso, me resulta difícil evaluarlo. Tal vez Tonelli tenga un mejor pronóstico, o tenga un pronóstico que se pueda acercar más en términos temporales, ¿no? Pero este es un momento que los creadores tienen que aprovechar. Valor de los campos ganaderos. Yo no he visto en realidad, no me puedo situar en algunas regiones, particularmente en términos más puntuales. Yo la verdad que no recomiendo inversión en el sector de campos, porque no he visto en las regiones que he chequeado valores caídas sustanciales medidas en dólares. Vuelvo sobre lo anterior. Yo veo oportunidades en el mercado inmobiliario urbano. En el mercado inmobiliario rural puede haber situaciones particulares, pero yo no veo oportunidades. Y aunque hubiera habido algunas bajas, la verdad, la tasa de retorno que me muestra en términos de TIR, una hectárea de campo, sea ganadera o no, no me cierro por ningún lado. Anteúltima, brecha para comprar dólar MEP, que valga la pena. ¿Cuál es la brecha? A ver, yo creo que el Banco Central va a seguir regulando fuertemente ese mercado y lo va a hacer todo lo que sea necesario. Ahí vimos un gráfico recién, no era con el MEP, era con el contado con liquidación. Me parece que se puede sostener en el rango en el que lo estamos viendo, esa brecha. A ver si podemos ir para compartir el gráfico. Bueno, a ver cómo nos situamos acá. A ver dónde estábamos. Acá está. Esta era la brecha. A ver, no lo podemos ver bien acá, a ver si podemos. Ahí está. Fíjense, acá tenemos cómo la brecha se fue debilitando a partir de todas las medidas que tomó el Banco Central el último mes y un poco más también. Estas valen para acá tenemos el gráfico del contado de liquidación, pero valen para el MEP igual, ¿no? A mí me da la impresión que puede sostenerse en este rango la brecha. Me da la impresión que puede sostenerse en ese rango. Lo que sí vemos es un Banco Central muy activo, intentando identificar a quiénes son los que juegan este partido. Y por supuesto jugándoles en contra a nivel de las empresas, a todas las empresas que importaban en realidad, y después le flexibilizó la norma de importación, les dijo, bueno, pero déjense operar en el MEP y en el contado con liquidación. Y la mayor parte de las empresas que operan importaciones, ciertamente que dejaron de hacerlo. Pero la brecha puede situarse en este rango en el que estaba. Última, ¿cómo se explica que China crezca mientras los otros países caen? Porque China es la economía más dinámica del mundo. Bien. Dicho esto, para profundizar temas de ganadería, nos volvemos a ver el jueves que viene. Este no, el que sigue, 16. Carlos, cualquier alerta que nos quieras hacer, nos volvemos a encontrar intramés y te abrimos un micrófono porque nos encanta escucharte, nos sos súper útil. A todos los que participaron, muchas gracias. Llegaste a tener una audiencia de 223 personas. Muy bien. Así que un saludo para gracias. todos. Gracias a vos. Cariños a todos. Gracias por conectarse. Estamos en contacto. Van a tener la charla en la página de la Mutual para volver a revisarla si quieren. Gracias.